¿Tenemos intenciones para leer? Adelante. En esta Santa Misa rezamos por la salud de la familia de César Suárez, que está con COVID, por Nancy, Rosa, Alicia, Hernán, por la salud de Elisa, Soledad, Maura, Bruno, Franco, Carlos, Arias y Ángela Brizuela, por la familia Capuchino, Juan Pablo, Sergio Suárez. En acción de gracias por Graciela Toscano, que está de cumpleaños, y por la unión de la familia. Y por el eterno descanso de los difuntos de la familia Ramos, Rodríguez, Blanco y Turre. Por el eterno descanso de Juan, Hernán Sáez, por un mes de su descanso eterno, Carolina, Celia Rayán, Germán Sánchez, a 2 meses de su fallecimiento, Patricia Corpus, Antonia, Juan Lascano, Umbrelo, Rosana de Luca, Marta Suárez. Bueno, son todos. Bueno, y lo sumamos a Eduardo Alejandro Ríos, que también falleció, y César Suárez, también fallecido, y vamos a sumar también por la salud de Luisa Arias, que es de la comunidad de Nuestra Señora del Rosario, ¿sí? Así que pedimos por ella, y bueno, seguimos siempre rezando también por tantas personas de nuestra comunidad que desde situaciones de enfermedad se encomiendan a nuestras oraciones. ¿Sí? Comencemos invocando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y que el amor de Dios, este Dios que con su palabra y con su fuerza nos libera de todo mal, que el amor de Dios esté con todos ustedes. Hoy Jesús aparece en el Evangelio de Marcos, así nos lo cuenta Marcos. Jesús en la sinagoga libera a ese hombre poseído de espíritus, de malos espíritus, y nosotros también nos acercamos siempre a este encuentro con Jesús. En cada misa nos acercamos al altar y lo primero que le pedimos es que con su perdón y su misericordia libere nuestro corazón de todo mal. Por eso este momento es un momento, por un lado, de humildad, de reconocimiento de que necesitamos de su presencia, de su actuar liberador de nosotros, de tantas cosas malas que tocan nuestro corazón, que lastiman nuestro corazón y que muchas veces hace que lastimemos a los demás. Pero además de ese gesto de humildad, un gesto de confianza. Confianza en la misericordia y en el perdón que Jesús nos ofrece. Jesús, tú que fuiste enviado para sanar a los arrepentidos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Jesús, tú que has venido a liberarnos de todos los males, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, tú que nos das la palabra, que nos ilumina y nos libera, Señor, ten piedad. Que Dios, el Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Alabemos y glorifiquemos a Dios.
Confiándole al Señor todas nuestras alegrías, todo nuestro agradecimiento por tantas bendiciones recibidas y pidiéndole por nuestras necesidades y preocupaciones, recemos. Señor y Dios nuestro, concédenos honrarte con todo el corazón y amar a todos con amor verdadero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomemos asiento y escuchemos la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a escuchar un pasaje del libro del Deuteronomio. Moisés nos hace saber el valor, la importancia, la fuerza de la palabra profética, cuando esa palabra está en profunda comunión con Dios. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés dijo al pueblo: El Señor, tu Dios, te suscitará un profeta como yo. Lo hará surgir de entre ustedes, de entre tus hermanos, y es Él a quien escucharán. Esto es precisamente lo que pediste al Señor tu Dios en el Joreb, el día de la asamblea, cuando dijiste: No quiero seguir escuchando la voz del Señor, mi Dios, ni miraré más este gran fuego, porque de lo contrario moriré. Entonces el Señor me dijo: Lo que acaban de decir está muy bien. Por eso suscitaré entre sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca, y él dirá todo lo que yo le ordene. Al que no escuche mis palabras, las que este profeta pronuncie en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Y si un profeta se atreve a pronunciar en mi nombre una palabra que yo no le he ordenado decir, o si habla en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Palabra de Dios. Gracias, Irina. A cada estrofa del Salmo repetimos: ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca que nos salva. Lleguemos hasta Él dándole gracias, aclamemos con música al Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Entren, inclinémonos para adorarlo. Doblemos la rodilla ante el Señor que nos crió, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo que Él apacienta. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. No endurezcan su corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Gracias, Susana. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, yo quiero que ustedes vivan sin inquietudes. El que no tiene mujer se preocupa de las cosas del Señor, buscando cómo agradar al Señor. En cambio, el que tiene mujer se preocupa de las cosas de este mundo, buscando cómo agradar a su mujer, y así su corazón está dividido. También la mujer soltera, lo mismo que la virgen, se preocupa de las cosas del Señor,
tratando de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. La mujer casada, en cambio, se preocupa de las cosas de este mundo, buscando cómo agradar a su marido. Les he dicho estas cosas para el bien de ustedes, no para ponerlos en un obstáculo, sino para que ustedes hagan lo que es más conveniente y se entreguen totalmente al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos disponemos a esta escucha de la buena noticia de Jesús con esta aclamación. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Jesús entró en Cafarnaún y cuando llegó el sábado fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga de ellos un hombre poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un alarido salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad. Da órdenes a los espíritus impuros y estos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, estamos leyendo el Evangelio de San Marcos. Es el Evangelio que nos va a acompañar a lo largo de todo este año. Y dado que es un Evangelio muy breve, ¿sí?, en comparación con Mateo, con Lucas o con el Juan, lo vamos a ir completando en distintos momentos del año con pasajes precisamente del Evangelio de San Juan. San Marcos es breve, es corto, porque San Marcos no nos va a relatar los discursos, las enseñanzas de Jesús en forma extendida, como lo va a hacer, como lo hace Mateo en su Evangelio, como lo hace Lucas en determinados pasajes, o como lo hace el mismo Juan. Más bien la presentación que va haciendo Marcos en su Evangelio es como dándonos pequeños trazos del decir y del hacer de Jesús. Hoy leímos este pasaje que es del capítulo 1 de San Juan, del primer capítulo. Sería bueno que cuando ustedes vayan a sus casas, vayan al primer capítulo de San Marcos y van a ver cómo en ese capítulo Marcos nos va a presentar lo que diría
podríamos llamar la actividad pastoral de Jesús, un día en la vida pastoral de Jesús. En este caso nos cuenta el hacer de Jesús de un día sábado, como era costumbre, y seguramente eso tiene que ver con el aprendizaje de su vida en Nazaret. Los sábados, la familia, el pueblo de Israel acudía a la sinagoga. Recuerden ustedes que en Israel solo había un templo que estaba en Jerusalén, donde se celebraban los sacrificios, pero en los pueblos, aún en los pueblos más pequeños, siempre había una sinagoga, que era el lugar donde la comunidad, en el día de fiesta, de descanso, como era el sábado para Israel, en que la comunidad se reunía para escuchar la palabra. Siempre se tomaba un texto y el escriba, que estaba a cargo de la sinagoga, leía ese texto y otras veces llamaba a alguno de la asamblea para que leyera y comentara el texto. En general eran personas significativas en la vida de la comunidad a los que se convocaba para hacer esa lectura, ¿sí? Los sacerdotes eran los únicos que en el templo de Jerusalén ellos sacrificaban los corderos en la Pascua, ¿sí? Ofrecían el sacrificio para las fiestas de Israel. Jesús no pertenece a la tribu sacerdotal de Israel, ¿sí? Dios, en la organización que había tenido el pueblo de Israel desde el comienzo de las 12 tribus, Dios había asignado a la tribu de Leví la sucesión sacerdotal, ¿sí? Jesús no pertenecía a la tribu de Leví, de manera que Jesús no tiene el poder sacerdotal. Es un miembro del pueblo de Israel. Y Jesús es invitado a leer un pasaje de la Escritura. Marcos no nos dice qué pasaje leyó Jesús, pero sí nos dice que la reflexión, la enseñanza que hace Jesús a partir de esa lectura fue una enseñanza cargada de autoridad. No tenía el poder para enseñar, pero tuvo la autoridad al dar la enseñanza. Primer rasgo que nos cuenta Marcos. Nosotros a veces asociamos poder con autoridad, pero no es lo mismo. El poder tiene que ver con el cargo, con una función, ¿sí? Desde el presidente a la directora de un colegio hasta el mismo párroco, ¿sí? Son cargos, funciones que se nos encomienda y para eso se nos da poder para hacerlo. Se le da poder al presidente, se le da poder a un director, sea en una empresa, sea en una escuela, sea en una organización, se le da poder en la iglesia, al obispo, ¿sí? Tiene que ver el poder con el cargo para el que ha sido designado. Pero la autoridad no tiene que ver con la función o con el cargo. La autoridad tiene que ver con la persona. De manera que hay personas que pueden tener el poder, pero no la autoridad. Porque su modo personal, su actuar, su conducta personal no acompaña el poder del cual ha sido revestido, ¿sí? Una directora de escuela que no es justa, que no es responsable en su obrar, que no es coherente, tiene poder pero carece de autoridad. Puede pasar también en padre de familia. No puede pasar a uno como párroco, decir, tengo el poder porque he sido nombrado párroco, pero mi conducta, mi vida personal no se corresponde, no se condice con ese poder que tengo y entonces no tengo autoridad, ¿sí? Y lo mismo puede pasar en el ámbito civil, ¿no? Como les decía. La dimensión personal, la conducta personal, hace a la autoridad de la persona que es portadora de poder. Por eso cuando en cualquier ámbito, como les decía, ¿sí?
las conductas no corresponden a lo que es la verdad, lo que es el bien, lo que es la justicia, ¿sí? Imaginémonos a alguien corrupto ejerciendo el poder, ¿sí? Carece de autoridad. Y muchas veces cuando ese poder carece de autoridad, la ejerce en forma autoritaria, que sería el vaciamiento de la autoridad, ¿no? La falsa autoridad, ¿sí? Hay personas que desde la sencillez son autoridad. Yo ayer les ponía el ejemplo, ¿no? Recuerdo a veces haber escuchado, no solamente porque me gusta escuchar las canciones, por ejemplo, de Atahualpa Yupanqui, ¿no? Sino decir, ¿con qué autoridad habla este hombre de la vida? Es un hombre que ha caminado la vida, que la ha sentido la vida, ha tocado la vida en todas sus raíces, ¿no? No solamente de las alegrías, sino de las luchas, de los sufrimientos, de los sacrificios que tiene la vida, ¿no? Ha aprendido, y así seguramente más de uno de nosotros recordará algo, a lo mejor algún maestro o algún profesor en la escuela. Días pasados que nos encontramos con nuestros compañeros de colegio secundario, hablábamos de algunos profesores y decíamos, ¿qué autoridad tenía tal profesor? Las cosas que nos enseñó todavía las recordamos, ¿no? De manera que esa autoridad de esas personas es lo que nos ha llenado en el corazón, nos ha acompañado en la vida. Segundo gesto que nos presenta Marcos en esta visita de Jesús a la sinagoga. Jesús sanando, Jesús curando. El decir de Jesús no solamente tiene autoridad, sino que el hacer es un hacer sanador. Jesús viene a sanar. San Juan lo va a decir con todas las palabras. Dice, yo he venido para que tengan vida, vida en abundancia, vida en plenitud. Jesús quiere para nosotros la vida plena. Jesús no viene a empobrecer la vida del hombre. Jesús viene a planificar la vida del hombre. Nos viene a planificar en el amor. Y ese amor tiene que ver también con la renuncia y el sacrificio. Cuando el amor no es capaz de asumir esa dimensión de renuncia, de sacrificio, de entrega, ese amor no nos planifica, nos hace egoístas, digamos, ¿no? Jesús sana a este hombre poseído de estos, como lo llama aquí, espíritu impuro. En otros pasajes, los evangelios nos van a hablar del demonio, nos van a hablar de Satanás, ¿sí? Que a este hombre lo tiene aprisionado, lo tiene encadenado, lo tiene sometido, ¿sí? Tal vez nosotros tenemos todavía esa visión fantasiosa, en algunos momentos caricaturizada, de lo que es la posesión demoníaca, porque, qué sé yo, porque nos quedó grabado lo del exorcista, y entonces vemos esa escena de levantarse, de girar la cara, y en fin, todas esas cosas extremas, y pensamos que lo demoníaco es eso. Miren, lo demoníaco es más silencioso porque es demoníaco. Es decir, cuando uno guarda rencor en el corazón, cuando uno guarda odio en el corazón, cuando uno actúa con violencia, cuando uno se deja llevar por el egoísmo, por la vanidad, ahí está actuando el mal espíritu. El Papa Francisco, que tiene esas expresiones ya cuando era cardenal, esas expresiones sencillas, decía, el mal espíritu entra por el bolsillo con el dinero, por el espejo por la vanidad y con el pedestal por el lado del orgullo y de la soberbia, ¿sí? Y todos de alguna manera somos esclavos de estas, digamos, presencias del mal espíritu, sea porque el afán excesivo del dinero, ¿sí?
maneja nuestra vida, conduce nuestras decisiones, sea porque ese espejo de la vanidad nos hace siempre ensimismarnos, centrarnos en nosotros y hacernos olvidar de los demás, sea porque a veces estamos en ese pedestal donde siempre miramos desde arriba a los demás y no queremos agacharnos, no queremos inclinarnos, no queremos reverenciar lo que el otro nos propone, ¿no? Siempre estamos como subidos sobre, bueno, mi manera de pensar, mi manera de decir, mi manera de ver las cosas y somos incapaces de abajarnos a la mirada del otro. Este hombre fue sanado. Jesús obra con fuerza, viene a sanar. Vino a sanar y lo sanó. Después de leer este pasaje del Evangelio, cada uno de nosotros puede preguntarse, o sea, a ver, cuando leemos el Evangelio, nosotros no leemos un libro de historia para enterarnos de lo que Jesús hizo en el pasado. El Evangelio es buena noticia de ayer, de hoy y de mañana. Es decir, esto que Jesús hizo en la sinagoga de Cafarnaún, Jesús lo sigue haciendo hoy, aquí, en los que estamos aquí. Es como que estamos nosotros en la sinagoga de hoy, en el templo de Luján, como hoy estuvo en la lectura que se pronunció, en el anuncio que se hizo en la comunidad de Loreto, en la comunidad de San José. Jesús vuelve a ser buena noticia para aquellos que están reunidos y su palabra, de nuevo, es palabra de autoridad para nosotros. Su palabra es palabra y acción liberadora, sanadora para cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros puede preguntarse a sí mismo, a ver, hoy frente a Jesús, Señor, siento que tu palabra tiene autoridad en mi vida, que tu palabra tiene fuerza, como va a decir San Juan, las palabras que yo les he transmitido, dice Jesús, no son palabras mías, son palabras que el Padre me envió a decir, a pronunciar. Entonces siento que las palabras de Jesús son palabras que vienen del Padre Dios, palabras de un Padre que me habla a mí a través de su Hijo, palabras que tienen la autoridad de planificarme, de iluminarme, de corregir mis caminos, de enderezar mi rumbo, de poner en cuestionamiento, porque la palabra profética no es una palabra aduladora, no es una palabra para conformarnos, como quien dice, está bien con todos y que queda bien con todos. No, la palabra de Dios es palabra que también golpea, la palabra de Dios es palabra que también nos cuestiona. De hecho, el primer texto que leímos del libro del Deuteronomio, Moisés ya le dice, miren, atención, aquellos que se dicen profetas, no vaya a ser que se dejen ganar por la tentación de decir lo que la gente quiere escuchar, como para quedar bien con todos. No, el profeta tiene que decir lo que Dios le dice que diga. Y por eso muchas veces los profetas la pasaron mal. ¿Cuántos profetas le decían a Dios, ay Señor, ¿por qué me pusiste en esto? Y algunos de ellos terminarán martirizados por ser fieles a la palabra de Dios. Con esa palabra que tiene autoridad, pero que no es una palabra complaciente, es una palabra que nos va a incomodar. Y como le decía el domingo pasado, si nosotros leyendo el Evangelio no nos sentimos incomodados por la palabra que leemos, está claro que lo estamos leyendo mal. Lo estamos leyendo a medias, le estamos echando agua, ¿sí? Sentir necesidad de la palabra, de la fuerza, de la autoridad y de la capacidad transformadora, recién lo decíamos,
y cuestionadora de esta palabra de Dios. ¿No sentimos nosotros necesidad de esa palabra de autoridad que tiene autoridad? Y llevémoslo al plano civil. Nuestra sociedad necesita también que el poder sea autoridad. Una sociedad donde el poder ha perdido la capacidad de ser autoridad es una sociedad desorientada, es una sociedad que no encuentra rumbos. ¿Cuánto que necesitamos como sociedad? En una organización, lo llevo al plano de una escuela donde quien conduce, quien tiene autoridad, o un maestro en el aula, que no tenga autoridad en el modo de ejercer su función de directora, es un aula que está a la deriva, es una escuela que está a la deriva. Son alumnos desconcertados, son docentes desorientados, que no saben qué hacer, y esta directora hoy dice esta cosa, mañana dice la otra, dice estas cosas, nos hace decir estas cosas para acomodarse con la inspectora que viene, entonces queda bien, quiere quedar bien, y dicen, chicas, no hablen de estas cosas. Y todo eso desdibuja, porque todo es acomodaticio, todo es como que está alejado de la verdad y del bien. Está pensado solamente desde, mire, me tiene que cuidar, porque mire que yo soy el director, no quiero perder este puesto, no quiero que me afecten las calificaciones. Eso, llevado al ámbito civil, es terrible para una sociedad. Y vivimos esas crisis de autoridad en nuestra querida República. Pero también todos necesitamos también de este Jesús sanador, de este Jesús liberador, este Jesús que cura todo aquello que a nosotros nos oprime. Todas estas presencias de los malos espíritus que se van metiendo como en rincones de nuestro corazón. A ver, vuelvo a insistir, no nos engañemos, no nos dejemos llevar por la fantasía, es decir, no pensemos que el demonio va a estar en nosotros si echamos espuma por la boca, no es eso. El demonio es más vivo. Nosotros somos los tontos que pensamos que esa es expresión. Cuando yo me dejo ganar y cuando yo voy razonando en función de mis rencores, cuando yo voy razonando y resolviendo cosas en función de mi violencia o de mi egoísmo, ahí está actuando el mal espíritu. Y es bueno que nosotros descubramos esas presencias de los malos espíritus para decir, Señor, libérame, Señor, sáname, Señor, cúrame. Señor, quítame de estas cadenas, de esto que me está encadenando el corazón. Bien, es un evangelio para que nosotros no pensemos en lo que Jesús hizo en el pasado, sino que es un evangelio para que nosotros pensemos en lo que Jesús quiere hacer en este presente, en mi vida, en cada uno de los que estamos aquí. Jesús, necesito de tu palabra de autoridad. Jesús, necesito de tu fuerza sanadora. Recemos ahora nuestra fe. Digamos, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Le presentamos al buen Dios nuestras súplicas y oraciones.
Celia, me olvidé de ponerle alcohol al micrófono al terminar, así que ponele primero. Está ahí, está al costadito. Gracias. ¿Tenés? Estamos haciendo un intento de mandar las intenciones por celular para que las puedan leer en forma directa. A ver si resulta. A cada intención respondemos: escucha, Señor, la oración de tu iglesia. Escucha, Señor, la oración de tu iglesia. Por la iglesia de Jesucristo, que el Señor suscite en ella, hoy todavía, profetas como Moisés, que proclamen la única palabra de Dios. Oremos. Escucha, Señor, la oración de tu iglesia. Por aquellos que el Señor llama al celibato por el reino, a fin de vivir plenamente el Evangelio, que dediquen la libertad de su corazón a vivir íntimamente en unión con Cristo. Oremos. Escucha, Señor, la oración de tu iglesia. Por los que no son casados. No, por los que son casados. Para que viviendo en el amor mutuo sean el reflejo de la unión total de Cristo con su iglesia. Oremos. Escucha, Señor, la oración de tu iglesia. Por los que son poseídos por los malos espíritus del orgullo, del egoísmo, de la envidia, del odio o de la violencia, que el Señor, que sanó al poseído en Cafarnaúm, los libere. Ellos también de ese mal que está en ellos. Oremos. Escucha, Señor, la oración de tu iglesia. Por nuestra comunidad, que se reúne en una misma fe, esperanza y caridad. Que nadie de entre nosotros cierre su corazón cuando oye la voz del Señor. Oremos. Escucha, Señor, la oración de tu iglesia. Muy bien, Celia. Muy bien. Gracias por ser audaz por este intento. Escucha, Señor, estas oraciones. Nosotros, tus hijos, te las presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, tomamos asiento y como hacemos habitualmente, nosotros preparamos la mesa del altar, acercamos los dones de pan y vino y acompañamos este gesto haciendo nuestra ofrenda de dinero, que es la ofrenda que sirve para sostener la vida de la comunidad. Los que estamos aquí tenemos unos sobres en los cuales podemos hacer nuestro aporte y después lo entregamos a la salida de misa. Y algo que quería decirles, porque, es un hecho, sabemos que muchas personas no asisten a la misa, muchos de ellos por cuidarse o por dificultades en el horario, sabiendo que hoy en día no tenemos tanta variedad de horarios en las misas, ¿sí? Y sería bueno que nosotros, cuando nos acerquemos, quien conoce a su vecino y sabe si su vecino o su vecina era de participar de las misas, decirle, mirá, yo voy a estar en la misa del sábado a la tarde o la misa del domingo a la mañana a las 11, acerco la ofrenda, te acerco la ofrenda, ¿sí? Incluso le pueden pedir eso a Claudio, algún sobre como para llevar a sus casas y entonces se lo dan al vecino, a la vecina y le dice, mirá, yo el domingo voy a ir a la misa, te dejo el sobre, lo que quieras poner, lo cerrás, ¿sí? Lo firmás y yo te lo llevo a la iglesia, ¿sí? Como una manera de ser mensajeros también en este aspecto, ¿no? Porque la verdad que la comunidad necesita el sostenimiento de cada uno de nosotros. Los que están siguiendo la misa a través del canal de YouTube, en la descripción de la misa pueden ingresar y ahí tienen los links donde hacen el aporte de 100, de 200 o de 500 pesos. Y si no, la otra alternativa es a través del Facebook parroquial,
ahí con el QR también pueden hacer un aporte libre. Acompañemos este momento con el canto. Señor, que nuestra vida sea como una quena simple y recta, para que tú puedas llenarla, llenarla con tu música, para que tú puedas llenarla, llenarla con tu música. Señor, que nuestra vida sea arcilla blanda entre tus manos, para que tú puedas formarla, formarla a tu manera, para que tú puedas formarla, formarla a tu manera. Señor, que nuestra vida sea semilla suelta por el aire, para que tú puedas sembrarla, sembrarla donde quieras, para que tú puedas sembrarla, sembrarla donde quieras. Señor, que nuestra vida sea leñita humilde y siempre seca, para que tú puedas quemarla, quemarla para el pobre, para que tú puedas quemarla, quemarla para el pobre. Para que tú puedas quemarla, quemarla para el pobre, para que tú puedas quemarla, quemarla para el pobre. Recemos ahora, hermanos y hermanas, para que esta ofrenda que es nuestra sea agradable a Dios, nuestro Padre Todopoderoso. Señor, presentamos ante tu altar los dones de nuestra entrega y te rogamos que los aceptes con bondad y los conviertas en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, Dios de
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, Jesús tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamemos este misterio de nuestra fe. Cada vez que comemos este pan y bebemos este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida hoy aquí en este domingo, día en que Cristo venció la muerte y nos hizo a todos partícipes de su vida de Hijo de Dios, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Oscar, Guillermo, su auxiliar, Raúl, obispo auxiliar electo, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Rezamos por nuestros seres queridos que han muerto, por todos los difuntos que hemos encomendado nuestras intenciones, y en cuantos se durmieron en la esperanza, a cuantos han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos. Hoy lo podemos recordar a San Juan Bosco, ¿no? Ese gran educador, ese gran pastor de la juventud. Que merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Jesús sabe que cada uno de nosotros, discípulos suyos, necesita ser liberado del mal. Y Jesús sabe que esa fuerza liberadora viene de Dios.
esa fuerza que Dios manifiesta necesita que nosotros abramos el corazón y lo dejemos entrar a Dios para sanarnos, para curarnos, para liberarnos. En la oración que Jesús nos enseñó, nosotros la cerramos con esa súplica: líbranos del mal. Y qué bueno que nosotros tomemos conciencia cuando rezamos el Padre Nuestro de ese momento, ¿no? De esa súplica final que hacemos: líbranos del mal. Les propongo que, pensando en esta situación de liberación que vivió ese endemoniado, ese hombre poseído de la sinagoga de Cafarnaúm, que también nosotros, después de rezar y terminarla, cerrar la oración con el líbranos del mal, que hagamos cada uno un momento de silencio, porque cada uno sabe cuál es ese mal que esclaviza, que golpea su propio corazón. Y es bueno que cada uno piense y le diga a Jesús: Señor, tú sabes de este mal, tú ves este mal que me oprime, me esclaviza y me encadena en mi corazón. Líbrame, Señor, de este mal, libérame. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre liberados del pecado y protegidos de todo aquello que nos perturba, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, tú dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta, Señor, nuestros pecados, sino la fe de esta, tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos a todos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Así los que estamos aquí, manteniendo la distancia, ustedes en sus casas, compartamos un saludo fraterno de paz. Este es Jesús, Él es el Cordero de Dios. Él vino a quitar el pecado del mundo.
Él vino a sanar nuestros corazones. Felices los invitados a este encuentro con el Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Acompañamos este momento de comunión cantando. Acercamos con alegría a recibirte, Señor Jesús. Con tu presencia nos iluminas, como lo hiciste en Emaús. Necesitados de tu consuelo, vamos en busca del mismo pan que nos dejaste como alimento en nuestro diario peregrinar. Tomen y coman, este es mi cuerpo. Tomen y beban mi sangre, que por ustedes hoy yo me entrego y con ustedes yo me quedaré. Tomen y coman, este es mi cuerpo. Tomen y beban mi sangre, que por ustedes hoy yo me entrego y con ustedes yo me quedaré. Qué gran misterio la Eucaristía, principio y fuente de la unidad, que nos enseña a buscar la vida y compartirla con los demás. Gracias, Señor, por el pan del cielo que recibimos de tu bondad. La Iglesia vive en tu mismo cuerpo al celebrar este memorial. Tomen y coman, este es mi cuerpo. Tomen y beban mi sangre, que por ustedes hoy yo me entrego y con ustedes yo me quedaré. Tomen y coman, este es mi cuerpo. Tomen y beban mi sangre, que por ustedes hoy yo me entrego y con ustedes yo me quedaré. Dale, Señor, a tu pueblo santo tu compañía y tu bendición. En las tristezas y en el cansancio se fortalezca la comunión. Que seamos uno y el mundo crea al ver creyentes de corazón, que sin medida su vida entrega como aprendidos de los Señor. Tomen y coman, este es mi cuerpo. Tomen y beban mi sangre, que por ustedes hoy yo me entrego y con ustedes yo me quedaré. Tomen y coman, este es mi cuerpo. Tomen y beban mi sangre, que por ustedes hoy yo me entrego y con ustedes yo me quedaré. El Señor sabe que todos necesitamos ser sanados y curados. Su presencia en la sinagoga de Cafarnaún
anticipa el gesto sanador de Jesús, que en la cruz da la vida para sanarnos del pecado. Le pedimos a Jesús que cure todo aquello que el pecado, todo aquello que el mal espíritu produce en nosotros, que cure nuestra alma. Si pudiera borrar las cosas que enferman tanto mi alma, si pudiera desdecirme de tanta palabra irada, si pudiera deshacer tanto daño como he hecho, si pudiera comprender que un abrazo es un comienzo, si pudiera confiar en tu amor y no en mis fuerzas, si pudiera caminar hacia ti y abrir mi puerta, si pudiera descifrar las marañas de mi mente, si pudiera no sentirme tan enferma, tan doliente. Mírame, pues tu mirada me ilumina el corazón. Tócame con tu caricia que bendice mi oración. Estréchame con tu abrazo, álzame, tenme en tus brazos, acompáñame por siempre y no temeré el cansancio. Guíame, dame tu mano para no perder la senda. Muéstrame con tu presencia la belleza de esta tierra. Cúrame con tu amor, límpiame, sana mi vida. Cantaré tu desmesura cada uno de mis días. No quiero darte posada, quiero ampliar la mirada, ser refugio para otros, despojarme y darlo todo. Quiero acogerte en mi casa. Cúrame, Señor, mi Dios. Cúrame el alma. Cúrame el alma. Cúrame el alma. Oremos. Alimentados con el don de nuestra redención, te pedimos, Padre, que con este auxilio de salvación eterna se acreciente siempre en nosotros la verdadera fe por Jesucristo nuestro Señor. Bien, recordarles el
martes 2 de febrero, la Iglesia celebra la fiesta de la presentación del Señor, lo que antes se conocía como la fiesta de la Virgen de la Candelaria, ¿sí? Que tiene que ver con este gesto de María y José que van a presentar al niño al templo. La ley de Moisés preveía que después del tiempo de dar a luz la mujer, del tiempo de purificación, el niño primogénito era llevado al templo para ser presentado, ofrecido, consagrado al Señor. Y María con José llevan la ofrenda de los pobres, que eran pichones de paloma. Por eso la Virgen de la Candelaria aparece con una canastita y dos pichones de paloma, como expresando esa ofrenda que ellos hicieron cuando fueron al templo de Jerusalén, ¿sí? Y la candela, la candelaria, la vela, expresa que ese niño presentado al templo fue tomado por el anciano Simeón y vislumbró en el niño aquel que venía a ser luz para iluminar a las naciones. Por eso la Virgen lleva esa candela, ¿sí? Bueno, el martes 2 va a haber misa aquí en Luján, como todos los martes. Ese día está prevista hacer una pequeña procesión de velas encendidas, así que los que participen de la misa traigan sus velas y, manteniendo la distancia social y el protocolo en estos casos de pandemia, vamos a hacer una pequeña procesión con las velas encendidas. Traen sus velas, encendemos al fondo del templo, en el atrio, y después ingresamos al templo. Bien, recordarles también, el día miércoles, 16:30, tenemos el rezo comunitario del Rosario, que siempre transmitimos por el canal de YouTube. Esta vez la comunidad de Guadalupe nos va a invitar a rezar los misterios del Rosario. Así que sería bueno que pongamos ese momento, ¿sí? Los que pueden a las 16:30 y los que no ingresan en otro horario a la página de YouTube de la parroquia de Luján, Torcuato, y allí van a poder seguir ese rezo. El viernes por la mañana tenemos la adoración eucarística. Y creo que sería lindo que nosotros podamos acompañar ese momento de adoración. Lo podemos hacer desde el celular o lo podemos hacer desde quienes tengan la computadora de escritorio, su pantalla. Bueno, es un momento de encuentro con Jesús y de meditaciones y de oraciones y de cantos que acompañan esas meditaciones. Creo que es bueno que valoremos ese estar junto a Jesús, ¿no? Ese encontrarnos con Él, rezarle, abrirle el corazón. Sentimos a veces, lo digo sinceramente, que no es un espacio suficientemente valorado en la comunidad. No siempre tenemos la apertura al templo, porque para abrir el templo hay que tener un protocolo de personas que atiendan, servidores, y entonces no es posible tan fácilmente acercarse a la capilla del Altísimo para rezar y estar así en esa presencia linda con Jesús Eucaristía. De manera que valoremos la posibilidad de tener ese espacio a través del canal de YouTube de la adoración de los viernes a las 10 de la mañana. Que también la pueden seguir, ¿sí?, en otro momento del día, ¿sí? Pero vale la pena que nos hagamos un rato para rezarle a Jesús. Y ya pensando en la Cuaresma, a mitad de febrero tendremos el miércoles de ceniza. Vayan acercando, tenemos que preparar alguna caja para que puede estar en el atrio, para que vayan trayendo los ramos de olivos secos de la Pascua pasada, ¿sí? Y los traen, y con eso vamos a preparar las cenizas para este miércoles de ceniza, este próximo miércoles de ceniza. Así que vayan teniendo presente eso. Le rezamos a María y a ti, María, que tuviste la gracia de ser sanada desde tu misma concepción. Fuiste la Inmaculada Concepción, por gracia de Dios, preparando tu vida para ser madre del Salvador. Fuiste sanada del pecado original. Nosotros lo fuimos desde el bautismo, tú desde la gracia del nacimiento. Pero también fuiste la mujer de la palabra,
la mujer que escuchó la palabra y que fue fiel a la palabra. Acompáñanos, Madre, en nuestro caminar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, Luján, y les doy a todos la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes. Los bendiga el buen Dios, nos bendiga a todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos vamos en alegría y en paz. Buen domingo para todos en familia, buena semana para todos,